Hay un detalle pequeño aquí y es el diámetro de las llantas. Medida la llanta 13 MC MT 3.0. O sea que el diámetro de la llanta es un RIN 13. Es una moto que no es un poco más inestable, porque en motos que tienen el RIN pequeño son motos inestables. Y con la velocidad que maneja esta moto tenemos que tener cuidado en las curvas, tenemos que tener cuidado en cómo maniobramos la moto. Mucho cuidado con esto, porque muchas veces el RIN grande es el que permite pasar huecos más fácil, deformaciones del pavimento más fácil que un RIN 13. Ojo con ese detalle. Aquí vemos otro detalle de los neumáticos sin cámara, o sea, sí que es un neumático, una llanta Sellomati, según lo que vemos acá. Y las medidas son 110 por 70, 3MS48P. Dicen una marca de llanta, pero eso no es obligatorio, así que no se preocupen por eso. Y que la llanta trasera es una 130, 110, 130, son llantas bastante anchas para este tipo de motos scooter, pero está muy bien. Aquí hay un tema también importante para los dueños de las motos, no para los mecánicos, aunque los mecánicos ya deben saberlo, ¿no? Por eso lo digo. Presión de los neumáticos, medida de los neumáticos en frío. En frío es una cosa y con calor es otra, o sea, andando. ¿Por qué? Porque la temperatura expande el aire. Entonces nosotros tenemos que tomar la medida de ese neumático o de esa llanta en frío, y en frío debe estar marcando 22 psi con una persona, trasero 36 psi, con dos personas lo mismo, vea, debe estar marcando lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando la temperatura sube? Estos 22 se pueden volver 30 y esos 36 se pueden volver 42. Y no es que vamos a quitar aire, no, que le echemos nitrógeno, le echemos otro gas que no se expande con la temperatura. Es una buena idea y es algo excelente, porque si ustedes, digamos, se pasan de presión en las llantas, si llega usted a trabajar mucho tiempo, la fricción de la temperatura pueden ocasionar que la llanta se pueda llegar a estallar, y más si ustedes le colocan una llanta de mala calidad. Especificaciones generales, vamos a ver ahora el sistema eléctrico, porque vuelvo y repito, en la especificación hay muchísimas especificaciones, muchas, pero no vale la pena meterlas aquí porque no las vamos a tener en consideración en esta guía, no las vamos a tener en consideración. El voltaje normal, 12 voltios como en la mayoría de motos actuales. Sistema de encendido, TSI, encendido por bobina transistorizada. Bueno, dentro del computador hay un sistema de encendido que es la bobina transistorizada, que la traen muchas motocicletas carburadas, y es que ahora hay unos transistores que reemplazan al capacitor para hacer lo mismo que hacía el capacitor, aumentar el voltaje o mandar un voltaje. Tipo de optimización de sincronización digital, sincronización de encendido APMS, 5 grados a 1600 revoluciones. Creo que ya lo expliqué, que antes de que llegue el pistón al punto muerto superior, la CKP está mandando la orden de encendido 5 grados antes de que llegue al punto muerto superior, o el cigüeñal gira y 5 grados antes de que llegue el pistón ya está mandando la orden de encendido o la chispa. Siempre a 1600 revoluciones. Por eso es que si ustedes la bajan de revoluciones mucho, se pierde también ese punto de encendido, se llega a perder. Bobina de encendido, distancia mínima entre electrodos 6 milímetros, y vimos que en la parte de arriba decía 8 a 9. Miremos que hay unas ciertas cosas diferentes, y por eso les estoy mostrando el manual, porque muchas veces lo confunden a uno. Entonces 6 milímetros, y en la parte anterior dijo de 8 a 9. Resistencia a la bobina primaria, muy parecida o igual que la FZ, 2.16, 2.64, 8.64, 12.96, muy o igual a la FZ. Tipo de bujía, resina, resistencia interna a la bujía, 3.5 a 6.25 kiloohmios. O sea, ustedes tienen que restarle eso, sumarle eso, si la suman o si la miden con el capuchón.
o con la bujía metida, pues. Nadie hace eso, pero pues no falta. Entonces la resistencia de la bujía es esta. Y también por medio de esa resistencia podemos saber si la bujía está buena o mala. Nadie lo hace, pero yo les tiro el dato ahí. Tapa la bujía. Se me va. Tapa la bujía. Lo que acabamos de hablar, no es la bujía, es la tapa, pues el capuchón, me disculpan, rectifico, no es la bujía, sino la tapa de la bujía, que les digo que tienen que sumarla si la van a poner con el capuchón. Me estaba equivocando ahí, me disculpo. Magneto, 14 voltios, 150 vatios, 14 voltios, 150 vatios a 5000 RPM. Entonces una forma de diagnosticar, no diciendo que eso está así, es mirando el voltaje y los vatios que produce ese estator a tantas revoluciones. ¿Listo? Aquí hablamos de la resistencia del estator. Estamos hablando de que entre pata y pata deben haber entre 0.5 a 0.7 ohmios, que es lo ideal para que ella te trabaje esas revoluciones que necesita la moto. Muchas veces mandan a embobinar los magnetos y resulta y pasa que cuando vamos a ver está cercana a 8 o a 9 y el electricista nos dice no, eso trabaja bien perfecto así, pero miremos que el fabricante nos está diciendo un límite, por algo será, ¿cierto? Regulador rectificador. Entonces vamos para el regulador rectificador y nos dice que el voltaje debería estar entre 13.7 y 14.7 y que la capacidad del regulador rectificador es 15.0 amperios. Quiere decir esto que si usted le pone mucho consumo a la moto, no sé, cargadores de celular, luces adicionales, si se pasa de ese amperaje puede el regulador sufrir algún tipo de daño. Lo mismo ocurre si hay un corto interno que afecte al regulador, también puede pasar. La batería YTZ7B, o sea, es una batería de, si dice 7, debería ser de 7 amperios, aquí dice de 6 amperios, marca Yuasa. La batería aquí dice que la carga es a 0.60 amperios, o sea que es una décima de la carga que tiene la moto para que cargue correctamente. Las bombillas son LED, lo que estamos viendo acá. La de faro es LED y el de instrumentos es LED. La delantera es de luz de posición de 5 vatios, o sea, incandescente según lo que veo. Piloto trasero, luz de freno de 10 vatios, o sea, incandescente. Todo lo demás es incandescente. Luz indicadora es LED. La luz de carretera es LED, la luz de alarma de temperatura referente, todo lo demás es LED, lo que está en el tacómetro. Motor de arranque. Entonces aquí vemos una cosa interesante del motor de arranque, que la potencia es de 0.36 kilovatios. La resistencia del embobinado, que es una forma también de medirlo, está entre 0.0279 a 0.0341 ohmios. La longitud de las escobillas vamos a ver el otro. Listo, eso de la longitud de las escobillas no nos interesa. Lo que quería ver era esto. Miremos lo siguiente. Amperaje 50 amperios y la batería es de 6. Quiere decir que cuando usted le da start, mire lo que consume el motor, 50 amperios. Por eso les dije en un video anterior que había que tener mucho cuidado con esto, el motor de arranque en su funcionamiento. Y la resistencia de la bobina interna, 54-66 ohmios. Del relé, el amperaje del relé, pasan por ahí 50 amperios. Lo que pasa por ahí, lo que está jalando ese relé, para que sepan, es decir, el motor de arranque.
Miremos aquí otro dato interesante que nos muestra esto. Tipo de relé, luces de emergencia y intermitente. Nos dice que es manejado por un condensador. Eso es lo que hace que cierre, abre por un conjunto de cosas electrónicas. Pero lo importante es el condensador que cierra y abre ese voltaje. Listo. Voy a borrar esto aquí. Fusibles. Importante es que no le pongan fusibles más grandes de lo que dice el fabricante, porque el cable es el que sufre. El más grande es el de 30 amperios, que es el del fusible del motor ABS, 30 amperios. Miremoslo. Lo de apriete no vamos a meternos aquí, vamos a ver mantenimientos básicos. Quiero mostrar aquí algo que nunca muestro, es la primera vez que lo voy a mostrar porque pues el manual no lo permite ver también, y es cómo lubrica esta moto. Aquí está el cárter, miremoslo. Este es el cárter y este es el nivel que lo muestra, puede ser un ojito o lo muestra en un medidor X que tiene una marca acá, ¿sí? Medidor, un ojito, no importa, después de los sistemas. Hay una bomba que succiona, empieza a subir, la bomba lo recoge, sube, se mete a la biela y en la biela lo riega hacia las paredes del pistón o del cilindro, pues para que ustedes me entiendan. Él sigue subiendo y nos moja todo el cilindro por dentro del pistón, sigue subiendo, llega por arriba de la tapa de culatín y moja todo lo que es balancines y árbol de levas y vuelve y baja otra vez. Baja por acción de la gravedad, ¿no? Aquí sube por efecto la bomba, para que tengamos en claro eso. Cuando armemos y desarmemos motor hay que limpiar muy bien los orificios. Hay que limpiar el filtro tamiz cada tanto kilometraje de acuerdo que lo diga el fabricante. Hay que aplicar el aceite que es. ¿Listo? No compremos el aceite en cualquier lado porque uno nunca sabe. Aquí vemos una representación del motor como si fuera una radiografía. Entonces miremos que aquí está el filtro tamiz metálico. Sube, se mete a la bomba lo mete por un orificio, lubrica cigüeñal, biela y pistón. Y sube por un costado y lubrica aquí en la cabeza de la tapa de culatín y baja y lubrica todo esto. Aquí lo vemos de un costado, miremos dónde sube el aceite. Sube por esta tapa, la tapa de culatín, o internamente, sin contar la tapa de culatín, moja los orificios por donde van los balancines, lubrican toda esta parte de acá y vuelve y baja nuevamente. Aquí vemos más ampliamente cómo trabaja. Miremos. Aquí hay una parte donde sube y baja. Miremoslo. Aquí está el cigüeñal, este es el cigüeñal, y aquí está el nivel, y aquí está la bomba. La bomba, el filtro tamiz, succiona y sube todo. Muy por encima del sistema de refrigeración que quiero mostrarles. En esta moto, el ventilador que tiene, como el que tiene la Big Wheels 2, o la que tiene una scooter para refrigerar, que es por refrigeración forzada. Ese ventilador en este caso lo que hace es que todo el tiempo trabaja y de acuerdo a las revoluciones es la succión que hace el aire y el enfriamiento. Entonces ese ventilador todo el tiempo está trabajando y el secreto de esta moto, especialmente el secreto para que trabaje bien el sistema de refrigeración, está aquí en el termostato. Tenemos el diagrama de refrigeración. Normalmente lo que hace es que cuando está prendida la bomba hace el círculo solamente en este pedazo cuando está fría. Y cuando ya deja trabajar, se abre el termostato, pasa por el radiador y vuelve y lo mete.
o sea el termostato lo que es una válvula bypass que cierra y abre para que cuando usted prende la moto el líquido queda encerrado, lógicamente que tiene su pequeña salida, ¿no? Porque si no se compresionarían las mangueras. Él queda encerrado en el cilindro y deja permitir que la temperatura suba más rápidamente, y cuando alcanzó su temperatura ideal el termostato se abre y deja pasar líquido por el radiador. Entonces aquí por aquí vemos la bomba, cómo es su función. Aquí lo vemos de otra forma, cómo trabaja eso. Miremos. Entonces todo tiene su secreto, tiene su forma de trabajar, ¿no? Vamos a meternos en el tema de comprobación o mantenimiento. Esto es lo que se hace a nivel básico de ustedes, lo que son los usuarios, que podrían hacerlo, no que deben hacerlo. Entonces vamos a mirar cosas muy básicas para que ustedes puedan llegar a hacer ese mantenimiento. Entonces lo primero que vamos a ver aquí, que quiero que ustedes observen, es comprobación de la línea de combustible. Vamos a hacer una comprobación visual de que cuando prendamos la moto sin ciertas pastas, ese manguera no tenga ninguna fuga por ningún lado. Si es el caso, toca cambiar la manguera. Una comprobación visual. La siguiente comprobación es verificar la distancia que hay en la bujía, y miremos que en esta parte, diferente a la parte de la tabla de mantenimientos o comprobaciones, miremos que dice que está entre 0.8 y 0.9 milímetros y que necesita un calibrador de espesores para hacer esto. ¿Listo? El capuchón, cables, todo eso tenemos que verificarlo tanto de una manera visual como con herramientas, para evitar que una pérdida de voltaje por esos cables o por ese capuchón nos impida que la moto trabaje bien. Depósito de combustible, nos dice un procedimiento, mover la parte del radiador. Miremos que para poder revisar válvulas, ¿qué nos toca aquí? Abrir el radiador con mucho cuidado. Por eso les digo que no es lo mismo una scooter como la Big 2 a esta scooter que tiene un radiador que nos impide mover el cigüeñal libremente. Miremos. Inclusive nos está diciendo que quitemos la bomba para mirar el tiempo del piñón de árbol de leva. Lo está diciendo acá, miremos. Para solamente mirar la holgura de las válvulas, nos está diciendo que abramos un poco el radiador y que quitemos la bomba de refrigeración. Que la holgura, pues ustedes ya saben la holgura, de 0.10 a 0.14 y de 21 a 25. Pero miremos el procedimiento, que solamente para revisar válvulas, para revisar las válvulas, tenemos que mover el radiador y quitar la bomba. Entonces miremos que la cuestión ya en cuestión de calibración de válvulas no es tan sencilla, se alarga el problema. ¿Listo? Entonces aquí nos está diciendo que cómo lo vamos a hacer, que con el radiador ya abierto vamos a mover el cigüeñal para ponerlo en punto muerto superior y revisar las válvulas. Y para quitar esta parte de aquí también necesitamos quitar varias cosas, varias pastas, la silla, etc. Miremos. Nos está obligando a mover el cigüeñal y a mover y a verificar el piñón de árbol de levas. ¿Por qué lo hacen ellos así? Porque si la moto está nueva, pues digamos que ustedes podrían solamente quitar bujía y mover el piñón de árbol de levas y ponerla en tiempo. Pero digamos que la moto ya fue reparada y digamos que esa persona no supo colocar el tiempo. Ustedes tienen que verificar el tiempo de la volanta y que aquí no quede corrido en el árbol de levas. ¿Listo? Son bastantes procedimientos y miremos que, por ejemplo, la contatuerca de ajuste de la holgura de válvula es de máximo 7 newtons. O sea, eso solamente es un toquecito para no dañar la rosca.
ralentí del motor. Miremos que aquí en el ralentí viene muy parecido a las especificaciones que venía Suzuki, que nos dice que debe estar en un punto exacto que le dice el computador. Y aquí también nos dice algo: palador de adaptación de la ISC, control de ralentí de 00 o 01, comprobar en el sistema de admisión. 02, limpiar la unidad. Miremos que el computador nos está diciendo que si está en un parámetro diferente, puede estar con algún problema la ISC o la FID que le dicen ellos. Miremos. ¿Y qué nos dice? Autodiagnóstico y código de diagnóstico. Con la herramienta Yamaha. Si ustedes tienen un escáner genérico que haga lo mismo, pues les sirve. Ajustar el volumen de gas del escape. ¿Cómo se hace eso? Con la máquina de gases se conecta al exhausto y con el escáner se cuadra ese volumen de CO2 que puede estar en 1500 revoluciones, pero que toca cuadrarlo poco a poco con el escáner, con la máquina de gases, y verificando dónde es el punto exacto de eso. Todo el mundo piensa que es coger la moto, quitarle las pastas, limpiar un cuerpo de aceleración y ya, y caer a válvulas. No es tan sencillo, señores. Bueno, aquí nos dice limpiar la caja filtro. Ya sabemos que quitar una caja filtro no tiene nada del otro mundo. Es una cosa que hacemos muy comúnmente: soplar, limpiar, volver a instalar todas las horas de lo que son pastas. Aquí nos dice acerca de una manguerita. Entonces ese es un respiradero de la transmisión o de la caja filtro. El elemento filtro que viene en este sector que ustedes están viendo acá, hay que limpiarlo porque si no, no deja entrar aire fresco a la correa y la correa se puede calentar más fácil. En este sector de aquí que ustedes ven, que es la tapa del variador, aquí hay un elemento filtro, aquí va el close automático o el embrague automático, para que ustedes sepan. Eso impide que le entre tanta mugre también a ese sector, y el polvo también es abrasivo. Nos dice que no debemos no retorcer el elemento filtro de aire de la caja de la correa trapezoidal al oprimirlo. O sea que no debemos hacerle así, debemos hacer a sacudirlo o soplarlo con algo. Básicamente es eso. ¿Listo? Comprobación de las pastillas de freno trasero, pues eso tiene un límite de desgaste, unas marcas. Comprobación de los tubos de freno delantero. En los últimos años han venido tubos de una calidad, no hablemos de Yamaha, hablemos de otras marcas, y esos tubos a veces con el movimiento de la llanta, de la amortiguación, tienden a quebrarse. Mucho cuidado, porque si ustedes piensan ahí a viajar, un examen visual de esa motocicleta es lo primero que tenemos que hacer. Que todo esté trabajando perfecto, que no haya digamos vencimientos de esa manguera que pueda más adelante en una frenada abrupta romper esa manguera y causar un accidente. Verificar el depósito de líquido de frenos. Acordémonos que el líquido de frenos, si no hay ningún escape, es normal que se baje por el desgaste de las pastillas. Grietas, daños, desgaste, cambiar. No hay que arreglar nada. No, que es que le ponemos una cinta especial. Nada, hay que es cambiar. Que es una parte del cambio del aceite, y miremos que el cambio de aceite también tiene un mínimo y un máximo. Entonces el límite debe estar aquí o cualquiera de estas posiciones, y la moto te va a trabajar perfecto sin ningún problema. Entonces el aceite es 10W40, si es 20W40 mucho mejor. Tornillo de vaciado del aceite. Tengamos en cuenta que la moto tiene dos tornillos de vaciado, el que va en el tamiz y el que va a un costado, miremos, y que nos está diciendo que la arandela que ustedes ven aquí, esa arandela hay que cambiarla con cada cambio o cada dos cambios. ¿Recomendable? Claro que sí, porque el tornillo ajusta
pero el que impide que salga el aceite es la arandela, que se deforma por acción de la fuerza del tornillo. Aquí vemos el filtro que estoy hablando con ustedes, que es el mismo filtro que utiliza la Big Wheels. Un filtro metálico con una capa en resina, un resorte y la tuerca. Ese hay que cambiarlo por ahí cada 10.000 kilómetros, sacarlo y limpiarlo. No es necesario con cada cambio de aceite, porque ese filtro tamiz, la rosca donde se llega a dañar, difícil arreglarlo, no imposible, ¿no? Presión de aceite. Comprobar la presión de aceite del motor. Bueno, eso es una cosa que nosotros en motos de este tipo casi no hacemos, pero digamos que en una reparación grande sí podríamos hacer y verificar, para que tengamos en cuenta ese detalle. Aquí vemos básicamente lo que es el conjunto de termostato, radiador y mangueras de un sistema de refrigeración de esta moto. Entonces, para que tengamos en cuenta ese detalle. El nivel del tarrito de depósito de refrigerante debe estar en full, en low o en cualquiera de las dos rayas de la mitad de esas dos medidas. No pasa nada. Miremos dónde va el tarrito de refrigerante para que sepamos. Miremos dónde está para vaciar el refrigerante. ¿Dónde lo ubicamos? Está en la tapa y está por aquí debajo, según veo. Debe estar cerca de la bomba o cerca del radiador. Aquí está. Al lado del cilindro, como ocurre en la R15, en el cilindro, miremoslo. Aquí está. Este es el cilindro y aquí está el tapón. ¿Listo? Bueno, aprender todo esto para que mucha gente que está encerrada en estos momentos y que requiere ese mantenimiento, pues pueda llegar a hacerlo. El tarrito. El cambio de transmisión. Aquí hay una cosa interesante que me di cuenta en el manual. Y el aceite de transmisión, ustedes les pueden echar el mismo aceite 10W30, el que le echamos a la Honda, le sirve la transmisión de esa moto. Y también le sirve, dice, aceite de motor SAE 1030 tipo SE o superior, a aceite para engranajes SAE 85W GL3, cantidad 0.15 litros. O sea, es un poquitico. ¿Listo? Aquí tiene forma de ver. Si este orden se daña al momento de cambiarlo, hay que cambiarlo. Si se deforma, lo mismo. Entonces tiene un taponcito para quitar vaciado y otro para llenarlo. Lo mismo, estamos viendo que el tapón tiene una arandela que también se debería cambiar con cada cambio o cada cierto tiempo. Aquí hay otro interesante dato. La correa se cambia cada 25.000 kilómetros o cada 15.500 millas. Cambio la correa obligatorio. Que es que estoy lejos y no puedo. Pues ustedes se están arriesgando que le pueda durar más o le puede durar menos. Lo normal es que dure 25.000 kilómetros. Hasta aquí va lo que es el mantenimiento básico. Acordémonos que el líquido de barras también se cambia cada 10.000 kilómetros o de acuerdo al uso que tenga la moto. Si nosotros el líquido de barras vivimos en una zona que no es pavimentada, ese líquido se daña más rápido. Si vivimos en una zona muy lluviosa, ese líquido se daña más rápido. Si vivimos en una zona con demasiada temperatura, la costa, pues también se daña más rápido, porque los retenedores, todo se daña más rápidamente. En Cartagena, en Santa Marta, pues la sal también ayuda a que se genere más rápido muchos componentes, para que tengamos en cuenta ese detalle. No es lo mismo aquí en Bogotá, donde un vehículo se conserva muchísimo, a Cartagena, donde la sal deteriora más rápido el metal, el caucho, el sol también deteriora todo eso. Entonces tengan en cuenta ese detalle. No es el mismo mantenimiento a nivel del mar, en sitios cerca al mar. No es lo mismo estar en Melgar a nivel del mar o en Carmen de Apicalá, que es una depresión y está por debajo del nivel del mar. No es lo mismo. No es lo mismo que estar a la altura de Bogotá, donde el frío
y las condiciones climáticas hacen que el metal se conserve muchísimo más. ¿Listo? Vamos a ver un pequeño aparte de las pastas, que es una cosa que a todos nos da dolor de cabeza, incluido. Entonces, desmontaje de la batería, simplemente es quitar la batería. Al lado de la batería va una especie como de bolsillo donde va la eco. ¿Listo? Desmontaje de la tapa de batería. Miremos cómo es el procedimiento. La silla, debajo de la silla, miremos, va a un ladito va a un ladito. Cables, todo esto es de cuidado. Todo esto es de cuidado. Miremos. Por ejemplo, esta tapa que le vamos a quitar a un costado, miremos cómo va. Tiene 1, 2, 3 tornillos y tiene unas especies de bujecitos, de amortiguadores, que si es necesario se cambian. Para quitar la cola, miremosla. El soporte de las manos, se quita primero el soporte, luego esta, va en secuencia. No podemos quitar una que esté por debajo de la otra, que no falta que le guste hacer eso así. Miremos. Es todo de cuidado, no es una cosa de andar corriendo, para que sepamos. Miremos, esta tapa por ejemplo de acá. No es una cosa que quiera profundizar tanto con esta moto, porque las pastas eso sería un tema de por lo menos 2 horas. Y si tuviera la moto aquí, sería un tema de 3 horas de video. Yo espero que este video le haya servido a muchos. Solamente fue una cosa por encima de esta moto. Tenemos amortiguadores normales, los de siempre. Tenemos llanta RIN 13. Tenemos sistema de ABS. Sistema de inyección. Tenemos un tanque de gasolina de 11 litros, si no estoy mal. Si mal no recuerdo. Un poco más de 1 galón. 9 litros. Tenemos una silla cómoda. Tenemos muchas pastas. Bueno, en fin, pero lo que al final quiero decirles es, las personas que en este momento no pueden hacerle mantenimiento a sus motos, hay cosas que se le pueden hacer a las motos, ¿sí? Con la herramienta apropiada, con una llave 10, una llave 2, una llave 14 que esté en buenas condiciones, porque muchas veces tenemos la llave, ya tiene cierto uso y lo que hace es dañar las tuercas. Me ha pasado, me seguirá pasando porque a veces uno deja de comprar las herramientas por el que yo motivo, pero si ustedes van a hacer ese mantenimiento, se supone que la herramienta suya está en perfecto estado, no es la herramienta de taller que está todo el tiempo dele que dele. Para los que tienen estas motos, pues desafortunadamente es una moto que implica más trabajo que cualquier otra scooter del mercado. Estamos hablando de scooters normales, AKT Dynamic, Kinko Agility en sus diferentes versiones, la Peugeot, que esos son motos que pues no se ven casi, Lambretas, y otras más del mercado. Y entonces significa que lógicamente eso les implica más costos para ustedes. No existe taller que te haga maravillas, que te haga magia, que te diga te voy a quitar esas pastas en 10 minutos. No hay forma, porque son pastas de cuidado y todo cuesta. Yo en el taller, como siempre les he dicho, cuando llega una moto que no conozco, le pido mucho más tiempo a esa persona. No, es que no tengo tiempo, mano, no puedo atenderle la moto. Es que es así, uno cuando recibe una moto tiene que pedirle el tiempo a ese cliente. No, es que yo trabajo con la moto y ayúdeme por favor. Si le puedo ayudar y me puedo dedicar todo el día a la moto, lo hago. Pero si no, le pido tiempo y si no se puede, pues no recibo la moto. La otra semana supuestamente nos van a dejar trabajar los talleres, entonces para que tengan en cuenta los amigos allá de los clientes, que vamos a trabajar posiblemente, todavía no han confirmado, no sabemos, hasta hoy me están investigando en la alcaldía si se puede o no se puede. Y entonces como hay una digamos una pelea con el presidente y la alcaldía, no sabemos todavía qué pase. Entonces estamos ahí a la espera de que nos dejen trabajar, porque en el caso mío, por ejemplo, yo trabajo solo, yo no tengo, tengo un mínimo de
de nivel de contaminación. Entonces voy a tratar de que ese nivel sea cero, lavando las piezas con alcohol, recibiendo las motos a apartado del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, si nos dejan trabajar, a partir del lunes o martes estamos nuevamente en el taller ofreciendo los servicios. Aprovechando este video, pues darle gracias a todos los suscriptores, a los amigos, a los mecánicos, a los que nos llama la atención que don Víctor, es que esa medida no es esto. Gracias, porque estamos aprendiendo también de ustedes, los que están allá atrás. Don Víctor, es que para medir las luces de la valla no es así. Hermano, enséñeme cómo lo hacemos y yo también lo irradio a los demás. En todo caso, muchas gracias a todos. Estamos aquí para servirles. Hasta una próxima oportunidad. Miles de bendiciones.